Según los datos del último censo de población realizado en España, en 2011 en Aragón había más de 57.000 personas viviendo en familias monoparentales con hijos menores de 25 años. En 3 de cada 4 de estas familias, las progenitoras eran mujeres. Un estudio patrocinado por el Gobierno de Aragón sobre estos datos concluye que la monoparentalidad es un factor que predispone a la vulnerabilidad y a la exclusión social. Este tipo de familias están de plena actualidad porque el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha reconocido en las últimas semanas el derecho de varias madres de familias monoparentales a disfrutar tanto del permiso de maternidad como del de paternidad. Con esta sentencia, el TSJA ha buscado defender el interés de los menores para que puedan recibir los mismos cuidados y atenciones que los hijos de familias biparentales. Aprovechando esta sentencia, hoy nos vamos a asomar a la realidad de estas familias con la ayuda de Natalia García, de la Asociación de Madres Solteras por Elección, que es una de las personas que ha conseguido esta sentencia. Buenos días, Eric. Buenos días. Y de Carmen Vela, asesora laboral de UGT. Muy buenos días, Eric. Decíamos que son datos algo viejos, ¿no? Son de 2011 porque los censos se hacen cada 10 años. Estamos a la espera de estos datos nuevos. Sospecháis, por vuestra experiencia en la asociación, que sois muchos más ahora, ¿no? Somos muchos más. Somos una asociación que se llama Madres Solteras por Elección, que va evolucionando, que va creciendo, al nivel de que las familias monoparentales cada vez decidimos seguir adelante por los derechos de nuestros hijos y vamos formándonos para poder conseguir estos derechos. ¿Por qué creéis que hay más familias monoparentales y por qué va en aumento? ¿O porque, por ejemplo, tú, por tu decisión personal? Por mi decisión personal, dadas las relaciones que hay actualmente, creemos que llegamos a una determinada edad en las que las madres tenemos un reloj biológico y queremos ser madres. Entonces, las relaciones tal como están, pues bueno, vas aumentando en edad, necesitas una serie de tratamientos para poder llegar a ser madre, van pasando los años y bueno, la realidad es que queremos ser madres y como no tenemos una situación de una familia estable que nos acompaña, pues decidimos hacerlo así. Claro, te refieres a que las relaciones estables son menos frecuentes que antes, los matrimonios duran menos o incluso no se producen, ¿no? Exactamente. En vuestra asociación decíamos que 3 de cada 4 progenitores de este tipo son mujeres. ¿Lo notáis en vuestra asociación? ¿Sois más mujeres que hombres? Sí que se nota. Nosotras somos una asociación a nivel nacional que nos regimos por unos estatutos y entonces luego tenemos delegaciones en todas las comunidades. Somos unas 2.000 socias y sabemos que en Barcelona y en otra comunidad más tenemos un par de socios también. Porque os llamáis madres, pero si hay algún padre también puede ser también pueden ser del grupo. Quería hablar del procedimiento contigo, Carmen, porque esto ha sido una cosa que se ha producido a nivel de toda España, ¿no? Efectivamente, fue a raíz del vacío legal que existente en el que se reconoce expresamente el derecho para el cuidado y la atención del menor. Tenemos que tener en cuenta que además es que las leyes van mucho más lentas que lo que es la realidad social. Con lo cual partimos de que la familia tradicional, como en sí la que consideramos como familia tradicional, pues ha quedado ya un poco obsoleta en cuanto hay muchos más tipos de familias. Claro, la ley solo piensa en ese modelo, ¿no? Exactamente, entonces solamente piensa en ese modelo, ¿vale? Con lo cual, pues la sociedad ha detectado que evidentemente hay un problema en el que las madres o los padres que forman familias monoparentales no tienen los mismos derechos que una familia tradicional. Entonces ese fue el objeto por el que se empezaron a interponer reclamaciones diversas ante la Seguridad Social y que en última instancia estamos yendo a los tribunales superiores de justicia, dado que en primera instancia se están ganando todos los procedimientos y ya en las salas de otras comunidades así lo han confirmado, y en Aragón estamos pendientes de alguna otra sentencia, en concreto sobre la sentencia ganada última en Teruel, en el Juzgado de lo Social de Teruel.
y esperemos que el resultado sea favorable como en el resto de las otras comunidades. O sea que por ahora no ha habido ninguna sentencia en contra. Los tribunales han fallado siempre. Hubo 2 sentencias en contra, pero que fueron del contencioso administrativo, no fue en la sala de lo social, de 2 funcionarias concretamente, que en primera instancia no les dieron la razón, pero posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en la sala contencioso administrativo, sí que les dio la razón y por lo tanto han tenido derecho al disfrute de las semanas adicionales que se estaban solicitando por el que tendría derecho el otro progenitor. ¿Cómo surgió la idea, por ejemplo, para ti, de que de repente dices, yo tengo que tener los mismos, o mi hijo, ¿no? En este caso, concretamente, no se trata tanto del derecho de los padres, que también, sino de que los hijos reciban el mismo cuidado, ¿no? Así fue. Desde la asociación llevan mucho tiempo trabajando desde la Comisión Legislativa y nos dimos cuenta que no tenían los mismos derechos los hijos de las familias monoparentales que el resto, y según las comunidades se aplicaban un tipo de normativas u otra, porque nosotros no tenemos una ley estatal que tengamos nuestro hueco y podamos acogernos a esa normativa. Entonces, a partir de entonces y de esta comisión legislativa, pues vimos que en las distintas comunidades las opciones que había y decidimos luchar aquí en Aragón. Había 2 caminos. Uno era de forma particular, los que pertenecemos a la Seguridad Social, era hacerlo de forma particular, en lo cual nos estuvieron ayudando los sindicatos. A mí en concreto CESIF y Juanjo, mi abogado, y los demás sindicatos que también estaban a favor con otras compañeras. Continuamos adelante con la demanda de cara a la Seguridad Social. Por otro lado, nos dimos cuenta que también los funcionarios de otras comunidades, como puede ser Galicia, Castilla-La Mancha, tenían desde hace muchos años planes para los trabajadores, para las familias monoparentales. Entonces, pero que eran acuerdos particulares, claro, que no afectan en otros sitios. Eran acuerdos de empresa, que en este caso era para el funcionariado. Entonces, bueno, pensamos que aquí, que por qué no nos lo estaban aplicando a nosotras también. Nos juntamos un grupo de funcionarias del sector médico, maestras y de administración, y entonces a través del Plan de Igualdad de Administración y Hacienda pudieron poner la medida de la ampliación de permisos del otro progenitor en las familias monoparentales. Gracias al señor Esteban del Ruste, de Función Pública, logró sacarse una instrucción el 30 de junio y a partir de entonces la hemos ido buscando en los demás sectores, apoyados por el Justicia de Aragón en varias ocasiones. De momento lo que habéis conseguido es que a vuestras 16 semanas se sumen 10. En otras comunidades han conseguido las 16, pero aquí de momento son 10 lo que se ha fallado, ¿no? Sí, en la Seguridad Social a través del INS se ha fallado a favor de las 10 semanas. Nosotras lo que pedíamos eran 16 porque pedimos el mismo tiempo de cuidados para nuestros hijos. En una familia de 2 progenitores tienen 16 semanas de la madre y 16 semanas del padre. Pero 6 coinciden al principio, 6 ¿no? son coincidentes, claro. Pero el menor tiene en total 32 semanas de cuidados, que es lo que nosotros pretendíamos, pero bueno, en Aragón, sensación agridulce, nos han dado 10 semanas y... Pero aún así satisfacción también, ¿no? Sí, eso es. Bueno, decíamos al principio que varias madres de familia monoparentales han conseguido una sentencia favorable. Pues bien, la primera de ellas lo consiguió en el Juzgado Social de Teruel, aquí en Aragón. Con ella está nuestro compañero Javier Lizaga. Buenos días, Javier. Buenos días. En el caso de Marta Latorre, que nos acompaña, su hijo Héctor, podemos decir que le cambió la vida a ella, pero también a muchas otras familias monoparentales que ahora van a tener mucho más fácil disfrutar de ese permiso de paternidad que tendrían también 2 padres. Muy buenos días, Marta. Cuéntanos cómo comienza ese litigio y cómo comienza esa aventura, porque creo que al principio incluso Seguridad Social te lo deniega. Hola, buenos días. Sí, pues esto comenzó pues oyendo yo otros casos de otras madres que habían solicitado la prestación y se les había dado. Entonces yo lo pedí a Seguridad Social, la Seguridad Social me lo denegó. Entonces, nada, hablé con la asesoría jurídica de UGT y decidimos comenzar el proceso. Lo pedimos a Seguridad Social, la Seguridad Social nos lo volvió a denegar. Y entonces ya comenzamos la demanda al juzgado de lo social. Te lo reconocen aquí en este juzgado de lo social precisamente que tenemos. Y una de las claves que yo creo que es importante subrayar es que es por el bien del niño, de tu hijo. Sí, eso es lo importante y lo primordial. Es un derecho que tienen que tener los niños nacidos en familias monoparentales, que haya una igualdad, independientemente de que tengan un progenitor o 2, que tengan las mismas semanas de cuidado unos que otros. Es fundamentalmente el cuidado del menor, que es lo importante.
tú lo has tenido claro, imagino que ha habido muchas dudas, que ha sido largo el proceso, incluso contábamos una anécdota que estás pendiente todavía de disfrutar esa segunda parte del permiso y que lo tuviste que llevar a la guardería porque estabas todavía peleando por eso. Exacto. Cuando yo recurrí, cuando pusimos la demanda, había pasado ya el tiempo, yo tenía que comenzar a trabajar ya en septiembre y a mí me contestaron a finales de octubre. Y a día de hoy todavía no he podido disfrutar del permiso, comenzaré a disfrutarlo en enero, de enero a marzo. ¿Te han llamado, te han felicitado, te han preguntado de otras madres, de otras familias monoparentales? Sí, además recientemente, hace 2 o 3 días, la hermana de una amiga mía también está en mi mismo caso y me pidió consejo a ver lo que yo había hecho para seguir el mismo camino. Y claro, lo importante es esto, que no haya que acudir a los tribunales para que nos den este derecho y que sea una igualdad para todos los niños sin tener que ir al tribunal, es lo importante. Muchísimas gracias por atendernos, que disfrutes ese permiso a partir de enero, que disfrutéis los dos y ya ven pequeños pasos, pero que van abriendo este camino a las familias monoparentales para que puedan tener los mismos derechos que en el caso de 2 progenitores. Muchas gracias, Javier. Bueno, veíamos ahí el primer caso de Aragón, la primera sentencia favorable. Este es un caso que llevasteis vosotros, Carmen. Sí, se llevó en Teruel por parte de nuestra compañera, Verónica Gámez, y pues como ya se ha expresado, o sea, como ya se ha comentado, como acabamos de ver, ¿no? La trabajadora solicita el permiso, que es la forma de hacerlo, ¿no? Y sigue siendo hoy en día igual. Se solicita el permiso a la Seguridad Social entiende que ellos defienden que no existe ese derecho puesto que no hay otro progenitor y se abre la vía de una reclamación previa. Se interpone la reclamación previa que contesta la Seguridad Social en los mismos términos de denegar el derecho y ya nos vemos abocados a presentar demanda ante el Juzgado de lo Social, ¿vale? Entonces el Juzgado de lo Social sí que ya, como se ha visto, estimó la demanda como en otras comunidades, como ya ha comentado también Natalia anteriormente, y en estos momentos estamos pendientes porque ha sido recurrida por parte de la Seguridad Social. Entonces, estamos pendientes de que la Sala, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, pues dicte nuevamente una sentencia que entendemos que tiene que ser favorable en base a las otras sentencias que se han dictado en otras comunidades autónomas y por lo tanto, que ya siente jurisprudencia. Porque para que siente jurisprudencia tienen que ser las sentencias tanto de los Tribunales Superiores de Justicia de Aragón o del Tribunal Supremo. A mí me gustaría puntualizar además que es curioso, hay una comisión la Comisión del Consejo General del Poder Judicial, ya en tiempos solicitó una magistrada, concretamente de Cataluña, solicitó este permiso. Entonces se sometió a la consulta de la Comisión del Consejo General del Poder Judicial y ellos ya emitieron un dictamen diciendo que sí y se le reconocía el derecho, con lo cual en ese caso no hubo que intervenir más porque intervino la propia Comisión del Consejo del Poder Judicial. Con lo cual es un periplo en el que nos estamos viendo que esperamos que a corto plazo, cuando salga la nueva ley, que ya está propuesta, pues se solucione y que ya no tengamos que acudir a los tribunales para que se nos reconozca el derecho. Claro, hablando de este periplo, para vosotras que ya estáis en una situación a veces tensionada, me imagino, ¿no?, que estáis solas con los niños, se os ha venido encima todo esto, que me imagino que ha sido una vorágine burocrática considerable, ¿no? Además del día a día que tenemos las familias monoparentales con todo lo que va surgiendo, incluida una pandemia, tenemos que enfrentarnos a, bueno, además del coste económico, emocional, social que todo implica, porque me gustaría recordar que venimos que de hace 50 años ser madre soltera no era lo mismo que implica ahora. Entonces, pues bueno, a nivel social estamos poco a poco saliendo que las madres solteras somos otro modelo familiar, que hay que apoyar la diversidad familiar desde los centros educativos y desde todo, y que somos otro modelo más que queremos que se nos tenga en cuenta a la hora de una normativa, que queremos nuestro hueco y por qué no nuestros beneficios también siempre que tengamos el derecho. Sí, bueno, comentar también que partimos de familias de un solo progenitor con todo lo que ello implica a nivel de unos cuidados, de una economía, de todo. Nosotras decidimos ser madres solteras por elección desde el punto de vista de mi asociación, pero implica muchas más cosas a tener en cuenta
Para empezar, por los propios tratamientos, muchas veces que suponen mucho dinero, ¿no? Supone mucho dinero porque llegamos tarde a la maternidad, entonces implica mucho dinero, y a nivel económico, a nivel emocional, a nivel de la red de apoyo. Nosotras, al ser un solo progenitor, reducimos también nuestra red de apoyo a solo una parte de los abuelos, solo una parte de la familia. Y que muchas veces son mayores esos abuelos porque llegáis más mayores también, que esa ayuda a veces es más difícil de conseguir. Así es. Con un poco de organización, pues intentamos, como todas las madres, hacer encaje de bolillos y hacerlo como podemos. Y este tema de la conciliación me imagino que es importante destacarlo, ¿no? Porque... Es importante, pero además a mí me gustaría puntualizar que efectivamente el mayor número de familias monoparentales está formada por mujeres, pero que también hay un colectivo de hombres en el que está en la misma situación. No podemos olvidarnos de ellos porque si no entraríamos también en una discriminación y tampoco puede ser. Que es un menor número, pero evidentemente hace pues mucho más difícil lo que es la conciliación de la vida laboral y familiar. Las sentencias, y eso sí que me gustaría aclararlo, porque he oído opiniones que salen, además que han salido a través de las sentencias en algún medio de comunicación, en el que se dice, bueno, es que a la mujer se le ha reconocido el derecho. Vamos a ver, las sentencias no dicen que se le reconozca el derecho a la madre, ¿vale? Es al menor, vamos a ver, ¿no? Es el niño. Y entonces, esas sentencias están basadas en el derecho que tiene un niño a no ser discriminado para el cuidado, su protección y su desarrollo personal. Y así viene expresamente dicho en las sentencias. Con lo cual, creo que es importante, porque hay veces que se desvía y se dice, es que las mujeres han solicitado y se les ha concedido el permiso. Evidentemente es la mujer, la madre, en estos casos, o el padre, el que tiene que solicitar ese derecho para proteger al menor. Pero que es una sentencia, o sea, que esos permisos no son porque la madre lo diga y porque esté sola la madre o el padre, ¿vale? Pero como por extensión el mayor número es en el de mujeres, parece que se nos va siempre al foco de las mujeres. Es que es para la protección del menor, que viene además inculcado en nuestra propia Constitución, ¿vale? Y entonces quiero dejarlo claro, ¿vale? Porque sí que he leído en algún comentario, sobre todo la compañera seguro que lo ha leído, en el que parece que es un derecho que ha conseguido la mujer. No, vamos a ver. Parece que es algo que nos dan a nosotras. Exactamente, y no es un derecho que se le da a las mujeres. Evidentemente es la que lo tiene que disfrutar, que es la que tiene que cuidar del niño, pero que prevalece ante todo lo que es el cuidado y la atención de ese menor. Ese menor evidentemente no puede hacer la reclamación, tiene que ser la madre o el padre el que haga la reclamación, pero para que goce de los derechos de cualquier otro niño que nace en una familia biparental o una familia tradicional que conocemos. Hablando de logros, habéis conseguido esto, pero tenéis todavía alguna batalla pendiente. Una de ellas es que se os equipare con las familias numerosas cuando sea el caso, ¿no? ¿Cómo se explica esto? Eso es. Nosotras lo que buscamos es lo primero es una ley nacional que nos den nuestro hueco y a partir de allí podamos regirnos, ¿no? Con el tema de permisos y con otras muchas cosas. Luego, a nivel local, en cada comunidad existen unas normativas diferentes que se pueden aplicar, pues tipo, por ejemplo, dar una puntuación extra en la escolarización de los niños, las tasas de universidad. Depende de cada comunidad, se dan unas cosas u otras, y es a nivel local. En Zaragoza tenemos la suerte de que tenemos un carnet de familias monoparentales que poco a poco vamos rellenando de contenidos, y digo vamos porque era un carnet en blanco que poco a poco pues tenemos que ir solicitando a las diversas entidades para ir rellenándolo y que pueda haber más. Por ejemplo, en Aragón tenemos un punto, las familias monoparentales, extra para la escolarización de los hijos. Este año, como novedad, nos hacen un 50% en la reducción de las tasas en la matrícula, al igual que en las familias numerosas. Simplemente que nos den nuestro hueco, pero bueno, también nos gustaría que tuvieran en cuenta nuestras circunstancias de un progenitor que tenemos 1 o 2 hijos y algunos hasta 3 tenemos en la asociación y que sostenemos la casa con una economía. No nos podemos poner malos, no podemos, tiramos solo una persona. Entonces, bueno, simplemente que nos dé nuestro hueco. Bueno, pues Natalia García, de Madres Solteras por Elección, Carmen Vela, asesora laboral de UGT. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos explicado la realidad de estas familias cada vez más comunes en nuestra sociedad. Hasta la próxima. Nosotros vamos ahora un momentito a publicidad, pero volvemos enseguida con el deporte, que nos lo traerá, como siempre, Sergio Meléndez. Hasta ahora.